Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que bien, que estén cumpliendo con la cuarentena. El día de hoy vamos a hablar acerca de las políticas comerciales, ¿sí? Una política comercial es interpuesta nacionalmente, la mayoría de las veces por el Poder Ejecutivo Nacional, aunque en realidad los acuerdos deban ser refrendados muchas veces por los propios parlamentos, ¿sí? Un país, en función de sus políticas, termina determinando si está más a favor del libre comercio o del proteccionismo. Tanto el libre comercio como el proteccionismo, si son ejecutados sin ningún tipo de moderación, conducen a las sociedades a todo tipo de situaciones complejas, ¿sí? Es decir, lo razonable sería una posición intermedia en la que no se garantiza el libre comercio sin ningún tipo de digamos, restricción, ni tampoco sistemas que garanticen la completa intervención del Estado en la vida económica, ¿sí? Es decir, la lógica de la empresa es siempre la de ganar dinero, no importa eventualmente si eso afecta a la mayoría de los ciudadanos o a la minoría. Es una lógica empresarial que tiene validez, ¿sí? Porque el concepto de negocio es negación del ocio. Entonces, si hay empresarios es porque llevan adelante un negocio y pretenden obtener algún tipo de beneficio, ¿sí? Ahora, también está por otro lado el Estado, que debe resguardar que aquellos grupos marginados del desarrollo económico, del acceso a los bienes y a los servicios, pueden encontrar posibilidad de satisfacer sus necesidades. Bien, entonces tendrán ustedes en su cabeza muchos ejemplos de naciones que se promueven, al menos desde el punto de vista mediático, como naciones muy aperturistas, ¿sí? Muy abiertas al comercio sin restricciones, y por otro lado se van a encontrar con países que por alguna decisión política o por algún bloqueo económico están más bien cerrados. Es decir, una economía cerrada es una economía muy compleja, ¿sí? ¿Por qué? Porque también tiene restringidas sus posibilidades de desarrollo económico. Podemos hoy hablar de dos ejemplos claros. Uno de los ejemplos podría ser Cuba, objeto del bloqueo norteamericano, no tiene demasiadas posibilidades de progreso, de libre acceso a mercados de bienes y de servicios. El cubano que reside en su país realmente a veces vive situaciones de vulnerabilidad. Obviamente que el modelo social interpuesto a veces manifiesta ciertas características que nos cuesta en Occidente comprender, porque los cubanos suelen tener un excelente nivel educativo, aprueban premios o digamos, calificaciones internacionales muy reconocidas en cuanto a la enseñanza, y se supone, al menos hay especialistas que lo sostienen, que tienen una buena calidad de vida en lo que se refiere a la salud pública, ¿sí? Pero tienen problemas, por ejemplo, para acceder a internet, a la tecnología, automóviles más modernos y demás. De hecho, aquellos que han visitado ese país seguramente podrán coincidir conmigo en que están atrasadísimos en cuanto al progreso técnico. Y en un mundo occidentalizado donde hay otras pautas de consumo, es como estar en contramano de lo que viene sucediendo en el país que está enfrente, si el país que está al lado. Bueno, y Venezuela también está siendo objeto de bloqueo económico. Ahora, si nosotros analizamos el contexto de nuestra historia reciente, en la primera década del siglo XXI, la Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador también han emprendido un proceso de restricción, aunque sea de una manera más solapada, de la importación, ¿sí? En el caso puntual de nuestro país, intentó erigir de vuelta el proceso de sustitución de importaciones.
Y eso condujo a que ciertas industrias nacionales que no eran para nada competitivas, ¿sí?, contratasen personal, y había gente que salía de la marginalidad, ¿sí?, que podía acceder a créditos, comprarse una moto, tener zapatillas, celulares y demás. Si bien esto podríamos justificarlo, decir que era algo muy positivo, también recordemos que la producción de bienes y de servicios tenía un costo social. ¿Qué significa un costo social? Un costo que ustedes, yo y la sociedad entera en la que nosotros estamos viviendo tenía que pagar por una heladera, por un lavarropa, por un celular, mucho más de lo que hubiesen pagado si la economía hubiera sido abierta. Si ustedes verán, ¿qué es, profe, una economía abierta? Una economía abierta es aquella que no tiene ningún tipo de restricción al ingreso de productos del exterior, ni restricción arancelaria, ni restricción para arancelaria. Esto es lo que pregonan, esto es lo que solicitan los organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional e incluso el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, muchas veces para que los países más postergados reciban financiamiento tienen que hacer algún tipo de reestructuración que implica la liberalización comercial. Muy bien. Ahora, también consideremos que hay lobby desde las empresas multinacionales que casi que le solicitan con un efecto de manipulación absoluta a los estados las desregulaciones completas en los temas tributarios, laborales y ambientales. La idea es que puedan ingresar sus productos a los países subdesarrollados sin ningún tipo de restricción. Bueno, hace unos años he escuchado a un especialista en temas de comercio internacional, a Félix Peña, en una clase de posgrado que yo estaba tomando, definir a los países en dos grandes grupos: los países aperturistas, aquellos que están a favor del libre mercado, y los países proteccionistas, ¿sí?, aquellos que evidentemente no están tan a favor del libre mercado. Pero él decía, esa definición que nos enseñan desde antaño, hoy es incorrecta. No define a las características del mundo actual del intercambio comercial. ¿Por qué? Porque los 27 países que en este momento están integrando la Unión Europea interponen trabas para el ingreso de productos fabricados, ¿sí?, o producidos en el subdesarrollo, en la periferia del mundo, es decir, en Argentina, Uruguay, Brasil, Nicaragua y la mayoría de los países africanos. Entonces verán, ¿pero por qué la Unión Europea pondría algún tipo de traba? Porque desde que existe como bloque, ¿sí?, desde el Tratado de Roma, que se suscribe en el 57 y entra en vigor el 1 de enero de 1958, se interpone que ese bloque, si la entonces Comunidad Económica Europea, debía autoabastecerse. De hecho, una de las primeras políticas comunitarias fue la PAC, Política Agraria Común, y dentro de sus objetivos fundacionales estaba el autoabastecimiento y la regulación de precios. Entonces, el autoabastecimiento, ¿qué significa? Que los 27 países en la actualidad deberían encontrar provisión de productos agrícolas dentro del continente, ¿sí?, dentro de esos 27 países. Y si la demanda fuera mayor a la capacidad productiva, recién ahí se arbitraría el ingreso de productos originarios de fuera del bloque, ¿sí? Hay un caso puntual que es el de la cuota Hilton, ¿sí? La cuota Hilton es negociada entre los países cárnicos y la Unión Europea, y es la cantidad de toneladas que cada país puede ingresar a ese bloque. Bueno, entonces, ¿nosotros qué producimos desde el subdesarrollo? Productos agrícolas, productos ganaderos, materias primas,
¿sí? Muchas de esas que surgen de la minería. Es lo único que tenemos hoy para ofrecer a los países desarrollados, a Estados Unidos inclusivamente, y son ellos los que nos interponen todo tipo de trabas. Ahora, si ustedes escuchan a esos presidentes en los discursos de las aperturas anuales de la Organización Mundial de Comercio, si los escuchan en los discursos del G20, ellos se pronuncian muy en contra de las trabas al comercio. No obstante, las llevan adelante. De ahí que Félix Peña en una de sus clases fue bastante osado y definió a los países en el grupo de los proteccionistas y el grupo de los hipócritas. Sepamos que los países desarrollados son bastante hipócritas en este concepto del aperturismo y del proteccionismo, ¿sí? La discusión pareciera ser que no se va a saldar nunca. Tendremos aquellos defensores a ultranza del libre comercio, del mercado, de la no intervención estatal, y también tendremos en la vereda enfrente a los proteccionistas. Sin embargo, el día de hoy yo me atrevo a someterlos a una reflexión, ¿sí? Que está fundada en nuestra situación actual, ¿sí? En esta crisis sanitaria que está viviendo el mundo entero. ¿Cuál es el rol de los países que hasta hace unos meses atrás estaban tan a favor del libre comercio? ¿Qué está pasando en Inglaterra? ¿Qué está pasando en los Estados Unidos, en Francia, en Italia? El Estado ha intervenido en la economía, no solamente en la salud pública. El Estado está dando subsidios a las empresas. El Estado está dando subsidios a los trabajadores que han quedado marginados del mundo laboral. Entonces, todos aquellos que hasta hace no muy poco venían defendiendo fue tirado por la borda, chicos. Entonces, es necesario que todo aquello que nos han enseñado hasta ahora, nosotros lo analicemos con una capacidad reflexiva muy grande y que comencemos a analizar si realmente el mercado es un correcto asignador de recursos, si realmente el libre mercado conduce a las naciones al progreso y al progreso sostenido, si realmente el libre mercado es un correcto asignador de la riqueza mundial que se produce año tras año, ¿sí? Hay informes de diferentes organismos internacionales que demuestran que la riqueza del mundo está concentrada en pocos países. Estados Unidos tiene el 40% de la riqueza mundial. El 10% de la riqueza mundial está en manos de China. Y el resto de la riqueza se reparte entre los demás países. Inglaterra tiene algo así entre el 4 y el 5% de la riqueza mundial. Ustedes recordarán que en alguna de las clases vimos que también la distribución de la riqueza es una cuestión de género. Las 10 personas más ricas del mundo son hombres, las 20 personas más ricas del mundo también son hombres. Entonces, vemos una distribución inequitativa de la riqueza. Es algo que deberíamos analizar en profundidad. Hay personas como Bill Gates, como Soros, que tienen una fortuna tan grande que ni siquiera en 40 vidas las podrían gastar. Y esto, ustedes me estarán preguntando, ¿qué tiene que ver con el tema de aranceles? Es que las grandes empresas han hecho lobby para que los estados bajen o eliminen los aranceles también. Y son las grandes beneficiadas de la historia contemporánea, ¿sí? Entonces, son asuntos que tenemos que analizar en profundidad. Esta situación sanitaria va a llevar a que muchas personas hoy tengan todo tipo de problemas para acceder a medicamentos, alimentos. Seguramente en muchos países comiencen a escasear. Es el caso de Italia, así que se estima el confinamiento se estire hasta el 1 de agosto. Entonces estamos en un momento de nuestra historia como humanidad bisagra
en donde podemos empezar a replantearnos ciertos paradigmas que nos han enseñado y que nadie se ha atrevido a poner en tela de juicio, ¿sí? Seguramente el rol de los estados en el futuro inmediato sea del de empezar a restringir un poco las importaciones, porque van a estar faltando divisas para hacer frente a compromisos. Seguramente el Fondo Monetario y el Banco Mundial tengan que empezar a tejer o a establecer estrategias para el salvataje de las naciones. Entonces estamos viviendo un mundo que hace 5 años progresivamente comenzó a cerrarse. Ustedes me dirán, ¿cómo puede ser que el profesor esté sosteniendo esto? Chicos, recuerden que Inglaterra entró al Brexit, ¿sí? Inglaterra se fue de la Unión Europea. Donald Trump interpuso en su país políticas de proteccionismo que no fueron tan, digamos, lesivas como las que él propuso o las que él sostenía en campaña política. Un político en campaña promete cosas que no va a cumplir desde ya, pero se ha ido de un bloque que era el Trans-Pacific Partnership, el TPP. Ha renegociado la participación de los Estados Unidos en el NAFTA, ¿sí? Buscando una posición más beneficiosa para su nación. También ha subido aranceles, ha comenzado una guerra comercial contra China. Entonces es un mundo el que estamos viviendo que se está progresivamente alejando del concepto de libre comercio. De repente pasa a ser algo anticuado sostener esa idea, y la crisis sanitaria va a generar tanta pobreza, tanto problema a la hora de acceder a los bienes, como les comentaba recién, en donde las naciones quizás no tengan ni siquiera capacidad monetaria para hacer y van a tener que imprimir monedas o cuasi monedas para garantizar cierto nivel de paz social, pero eso tiene un costo, ¿sí? Entonces, hoy las empresas, inclusive en la Argentina, le solicitan al Estado salvataje. Posiblemente le soliciten al presidente, al Congreso, subir aranceles para proteger a la industria nacional. Habrá que ver de qué industria nacional estamos hablando también, porque habrá industrias que no van a poder abrir en el corto plazo por las posibilidades de expandir la pandemia, de que haya rebrotes de esta enfermedad. Entonces vamos a estar viviendo un mundo convulsionado, realmente convulsionado. Yo hasta hace poco leía textos, papers y demás que hablaban de la conmoción del mundo, pero en realidad no la estamos percibiendo tanto como la vamos a ver en nuestro presente, ¿sí? Si ustedes me dirían, ¿qué tenemos que hacer como sociedad argentina, como sociedad mundial? Bueno, deberíamos hacer un análisis profundo de la situación real y ver cuál es el grado de apertura comercial que se puede lograr, que es beneficioso para cada uno de los sectores, y el Estado tendrá que rever qué sectores realmente quiere proteger. Un Estado que todo lo quiera proteger, un Estado que quiera subir los aranceles a el 100% de las posiciones arancelarias, seguramente se convierta en un Estado ineficiente, en un Estado que conduzca a un crecimiento mayor de la inflación, en empresas nacionales que no sean para nada competitivas. O sea, el control comercial vía arancelario o paraarancelario tiene sentido en una situación de corto plazo, pero nunca puede ser considerada como una verdadera estrategia nacional que garantice el desarrollo económico armónico de la nación, ¿sí? Es decir, ¿cómo vamos a tener un desarrollo armónico? Cuando las empresas sean capaces de incorporar tecnología y con ello mejorar su productividad, cuando los costos de los factores productivos tiendan hacia la baja, cuando el rendimiento empresario crezca, pero no en la economía nominal, sino en la economía real, cuando los inversores y los capitalistas no solamente inviertan en el capital financiero, sino lo hagan en la economía real. Estas son
características del mundo actual que todos nosotros tenemos que empezar a analizar. Espero comentarios en los foros, consultas en el chat. Les mando un saludo muy grande. Nos vamos a estar viendo en la próxima videoclase. Buena semana para todos.